Vamos a repasar algunos de los datos económicos que se dieron a conocer la semana pasada, muy relevantes. Pasa tanto en Argentina que a veces queda como que fuera hace mucho, pasan desapercibidos, pero se conocieron datos muy relevantes. Mirá, arranquemos con el primero que tiene que ver con la economía real, tiene que ver con el Producto Bruto Interno, lo que la economía produce a lo largo de un periodo. Bueno, se conocieron los datos del tercer trimestre, el cierre del tercer trimestre de 2021, y se dio cuenta de que el trimestre aumentó un 4,1%. Es un crecimiento importante para un trimestre, pero mirá, si tomamos el acumulado del año, el crecimiento es de 10,8%. Y si tomamos el trimestre tercero de este año contra el tercero del año pasado, está bien, tercero del año pasado, un trimestre malo, año de pandemia, 2020, pero la suba fue de 11,9%. Esto confirma algo que te venimos contando, que es que la recuperación en la actividad económica tiene forma de V corta. Fue mucho más rápido de lo que muchos creían y estamos ya en niveles, en muchos sectores, en niveles prepandemia. Un dato es que no se estaría generando empleo al mismo ritmo que al que se recupera la actividad, y eso está costando y es un tema que hay que seguir de cerca. Pero pasemos rapidito a otro dato de la economía real que tiene que ver con la inflación, eso que tan preocupado nos tiene a todos y que incluso el propio ministro Guzmán en la Comisión de Presupuesto la semana pasada dijo: el gran tema de la Argentina, de la economía argentina para el año que viene es la inflación. Lo posicionó como el tema más importante, que, bueno, muchos venimos hablando de esto, pero en boca del ministro es importante que así lo haya hecho. Fíjate, el dato dio cuenta de un 2,5% mensual. Esto sirvió para que salga también a hablar, por ejemplo, Roberto Feletti, secretario de Comercio, a partir de el supuesto éxito que tuvo el programa de congelamiento de precios, porque veníamos de 2 meses consecutivos de 3,5 mensual, caímos a un nivel de 2,5. Sigue siendo muy alto, y cuando vos mirás los datos, fíjate, en el acumulado del año, falta solo un mes para cerrar el año, diciembre, tenemos un 45% de inflación, o sea que todo indica que vamos a cerrar el año cerca de los 50 puntos, y la variación anual, noviembre contra noviembre del año anterior, resultó en un 51,2%. Gran problema el de la inflación en la Argentina, bueno, en boca del propio ministro, como te contaba recién, el tema de la inflación, que ahora lo voy a retomar para contarte qué se espera para el año próximo. Avancemos, dale, con más información. A ver, en el medio de esto, mientras la actividad económica se recupera, mientras la inflación sigue siendo muy alta, aunque pareciera que se moderó un poco el último mes, etcétera, bueno, sin presupuesto. La economía arranca el año 2022 sin presupuesto porque la oposición decidió votar en contra y rechazar el presupuesto que el gobierno había presentado. El resultado fue este: 132 votos en contra, esto de octubre de 2021, no le den bola porque era de otra placa. 132 votos en contra, 121, no acumulados, 191 votos a favor, ¿sí? Acá tenemos una mezcla, y una abstención. Este fue el resultado que da cuenta de el intento fracasado del gobierno de tratar de pasar el presupuesto. Pasame con la siguiente, y ahí tenemos, mirá, ¿cuáles eran las proyecciones económicas que el gobierno hacía para el presupuesto? Que fueron muy cuestionadas por la oposición. Recién te nombraba a muchos economistas que entraron al Congreso y que le cuestionaban a el propio Guzmán, que estuvo presentando esto los primeros días de la semana pasada. El dólar a diciembre de 2022, proyectado por el equipo económico, daba 131,30, el dólar oficial, ¿sí? Que hoy está apenas arriba de los 100 pesos. Esto marcaba una devaluación para todo el año de alrededor del 30%, cosa que los economistas de la oposición le dicen: a ver, Guzmán, sabemos todos que la inflación, que este año va a cerrar alrededor de 50, pongámosle en 50, el año que viene todo indica que va a ser más alta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Otra vez van a generar atraso cambiario? ¿Cómo puede ser que se deslice tan poco el tipo de cambio? Bueno, un punto en cuestión. Otro, bueno, la inflación, como te acabo de comentar, que se proyectó en 33%, desde la oposición le dicen no hay ninguna chance, y es más, le recuerdan siempre, este 33% nos hace acordar al 29% que habías proyectado y que defendían a capa y espada durante los primeros meses de este año, hasta que quedó en el olvido el 29%. Bueno, déficit fiscal 3,3%. Esto, acordate que viene de la mano de un supuesto acuerdo, del cual mucho no se conoce todavía, con el Fondo Monetario Internacional, que siempre te exige políticas de ajuste y donde el gobierno pretende un sendero fiscal, o sea,
ir reduciendo el déficit, pero gradualmente, porque si lo recortás de manera drástica, como el Fondo Monetario pretendería, el impacto que tenés en la economía puede llegar a ser muy duro. Pero bueno, el fondo parece que está más firme de lo que se creía. Crecimiento del Producto Bruto para el año que viene, el gobierno proyectaba un 4%, desde la oposición también le marcan que eso, las proyecciones privadas marcan que va a estar bastante por debajo de esto, más bien en torno a la mitad, cerca de 2%, y que tampoco creen que esa sea una proyección válida. Bueno, atrás de todas estas cuestiones macroeconómicas se centró el debate y después en algunas cuestiones puntuales, partidas específicas, aumentos o no de algunos gastos, discrecionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que en el medio del debate primero parecía que no se daba quórum de parte de la oposición, después se dio el quórum, votaron en contra, se cayó. ¿Qué es lo que pasa cuando se cae el presupuesto? Bueno, se trabaja con el presupuesto del año anterior. Obviamente que el presupuesto del año anterior no te va a alcanzar para nada porque, además de las necesidades de la economía que van cambiando y las diferentes partidas que se asignan a diferentes objetivos, tenés una inflación del 50%, con lo cual, si vos replicás en términos nominales la cantidad de guita, digamos, que el año pasado direccionabas a determinadas partidas exactamente igual, te vas a quedar corto. ¿Qué es lo que vas a pasar? Lo que va a pasar es que vas a tener que gobernar a tiro de decretos, es decir, cuando se te acabe la plata los primeros meses del año, empezar a sacar decretos. Eso genera mucha incertidumbre y frena mucho la posibilidad de llevar adelante proyectos de parte de todo el Estado, nacional, provincial y todo el derrame que hay allá abajo, empresas públicas, etcétera, etcétera. Conferencia de prensa del Fondo Monetario. En el medio de todo esto habló el vocero la semana pasada, hacia fines de la semana pasada, del Fondo Monetario, y dijo lo siguiente: se necesitan más intercambios y negociaciones antes de cerrar un acuerdo. ¿Sí? O sea, eso que parecía que no, ya sale, en algún momento desde el gobierno se dijo incluso antes de fin de año, acá te decíamos, cuidado, mantengamos la cautela porque parece que no. Bueno, se confirma que no. El Fondo Monetario a esta altura dice, vamos a seguir hablando, y obviamente que se haya caído el presupuesto juega en contra cualquier posibilidad de acuerdo con el organismo. Avancemos, dale. Otra de las declaraciones del Fondo Monetario, fíjate. El vocero. Las conversaciones siguen, las calificaría como productivas. El equipo avanzó con la labor técnica en los últimos días. Bueno, bla, 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 bla. Lo que siguen es pateando la pelota para adelante. Y en el medio de todo esto, alguna de las primeras reacciones vinculadas con la caída del presupuesto fue la del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en un tuit dijo lo siguiente: como presidente de la Cámara de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del presupuesto general de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias. Rapidito te explico cómo funciona esto. Por más que alguien te diga, mirá, al final con un decreto la plata que vos necesitás, que estaba en el presupuesto y que ahora no la tenés porque se cayó, la vas a tener, es muy difícil para cualquier organismo, para cualquier provincia, municipalidad o lo que sea, poder llevar adelante, proyectar cosas, ¿no?, que implican periodos, procesos, no sé, llamados a licitaciones o lo que fuera, si la plata efectivamente no está, no la tenés. No es que es un gasto como si vos me decís, no, mirá, quédate tranquilo que te vas a ir de vacaciones porque dentro de unos meses la plata te la voy a dar y te vas a ir. No, esto es mucho más complejo. Vos tenés que hoy estar planeando cosas, ejecutando, por ejemplo, obras públicas o lo que fuera, en base al presupuesto. Si el presupuesto no lo tenés, no podés planificar esas cosas bajo la promesa de que la plata en algún momento va a aparecer. Entonces, mucho se frena a nivel de gastos de toda la estructura del Estado, y esto es un problema para la economía, además de ser una fuente de incertidumbre importante. Y por último, fíjate, antes de arrancar ya con nuestro invitado de esta noche a hablar de esto, fíjate el mensaje que sacó el propio presidente de la Nación en relación a esto, al Fondo Monetario y al presupuesto. Ahí está. No, este es lo de la Cámara. Ahí lo tenemos. Mirá, Alberto Fernández. Esto fue lo que salió a decir: los que me dicen que cierre con el fondo no me aprueban el presupuesto y encima me apuran. Bueno, está muy tensa la relación y eso es un problema entre el oficialismo y la oposición. La consecuencia fue esto que vimos en el Congreso estos días, la caída del presupuesto, la incertidumbre a nivel económico y todos los problemas que vienen de acá en más. El acuerdo con el Fondo Monetario me parece que en este escenario va a tener que esperar, y además mi lectura del discurso, por ejemplo, de Máximo Kirchner, titular del bloque oficialista, es que se endureció la posición en relación al organismo y la intención de cerrar un acuerdo. Pero bueno, más que contártelo yo, quizá nos puede ayudar a pensarlo mejor Claudio Lozano, que, como te decía, es director del Banco Nación, pertenece al oficialismo y aparte es un economista que escuchamos hace mucho tiempo porque son muy interesantes sus análisis. Buenas noches.